Bueno, pues seguimos con la participación de nuestro ponente, que es Rafael Puebla. Le damos la bienvenida. Rafael es instructor certificado de Mindfulness, es fundador de On Being Mindful, que es una firma consultora enfocada en el desarrollo del liderazgo consciente a través de programas de mindfulness corporativo y de inteligencia emocional. También es instructor certificado del Search Inside Yourself y cuenta con certificación de facilitador de mindfulness por la International Mindfulness Teacher Association. Y bueno, pues Rafael tiene y comparte en este momento con nosotros toda su experiencia, no solo en el ámbito laboral, sino su experiencia interior y la congruencia que lo lleva a estar aquí con nosotros para invitarnos a reflexionar acerca de este tema tan interesante que es la resiliencia en presencia. Así que le damos la calurosa bienvenida. Es un honor tenerte aquí, Rafael, y bienvenido. Te cedemos los micrófonos. Laura, muchísimas gracias por la presentación. De verdad que es un honor y un privilegio poder estar aquí compartiendo tiempo y espacio con cada uno de ustedes en el marco de esta celebración del Día Internacional de Mindfulness y con este tema que es tan puntual, tan pertinente, tan importante de navegar por el caos. Y tomando en consideración este tema de navegar por el caos, pues a mí me gustaría un poco explorar, practicar este tema de la resiliencia, pero sustentada a través de la presencia plena. ¿Y cuál es la relación que existe entre esta capacidad, esta habilidad de habitar de manera intencional el momento presente con una actitud de aceptación y de amabilidad con la resiliencia? ¿Por qué es que a través de esta capacidad de presencia podemos también desarrollar nuestra capacidad de resiliencia? Y podríamos definir a la resiliencia como también como una habilidad. Y al ser una habilidad, la podemos desarrollar y la podemos fortalecer a través de ciertas prácticas. Y la resiliencia que nos ayuda a crecer en medio de las dificultades, en medio de las problemáticas, en medio del caos, pero siempre partiendo de esta habilidad que cada uno de nosotros ya tenemos de habitar plenamente el momento presente. Y ya que estamos hablando de presencia, y como Lorena lo compartió con nosotros, vamos a tomarnos un minuto para llegar al aquí y a la hora. Vamos a tomarnos un momento de silencio interno. Así que ahí donde estás, te invito a que encuentres una postura que te permita estar cómodo, cómoda, manteniendo la espalda recta, sin que esté tensa, relajando los hombros. Si quieres, puedes cerrar los ojos. Y te invito a que en este momento percibas la presencia de tu cuerpo. Date cuenta de la forma de tu cuerpo, del peso de tu cuerpo. Percibe las sensaciones de los pies entrando en contacto con el suelo. Siente los puntos de contacto con la silla, con el sillón, con la superficie en la que te encuentres en este momento sentada o sentado. Y de manera amable y con curiosidad, lleva tu atención a la sensación de tu propia respiración. Y déjate fluir. Fluye al ritmo natural de tu respiración.
No es necesario que cambies la manera en que respiras, ni que pienses en la respiración. La invitación es a que sientas tu respiración tal y como es, momento a momento. Y en este momento te invito a que sueltes el pasado. Genuinamente, déjalo ir, porque el pasado ha concluido. Y te invito también a que sueltes el futuro, incluyendo cualquier expectativa de lo que debería de suceder en esta sesión. Y así, soltando pasado y futuro, habita el presente. Vuélvete presencia. Y desde este lugar de presencia, te invito a que definas una intención para este tiempo que vamos a compartir juntos. Conecta con esa intención y recuerda que puedes utilizar esta intención que tú has definido para ti como una brújula interna a la cual siempre puedes regresar para guiar tus pensamientos, tus emociones, tus acciones. Percibe nuevamente la respiración y cuando estés lista, cuando estés listo, puedes abrir los ojos y volver con esta renovada capacidad de presencia, de atención a esta sesión que tú y yo estamos compartiendo aquí y ahora. Pues nuevamente te doy la bienvenida a esta sesión Resiliencia con Presencia. ¿Y por qué estamos aquí? Bueno, evidentemente es porque estamos celebrando este Día Mundial de Mindfulness o de la Presencia Plena. Pero también estamos aquí porque creo que tú y yo estamos en busca de herramientas, de prácticas, de conceptos que apunten en una sola dirección. Y esa dirección es vivir con mayor paz interna, con mayor alegría, con mayor armonía. Y ciertamente a nosotros los seres humanos, pues nos cuesta habitar de manera constante, de manera continua, un estado de paz que nos permita tener esta claridad mental, este balance emocional, de poder fluir con mayor armonía ante los diferentes eventos que vivimos día con día. Y muy posiblemente esta dificultad que atravesamos para habitar nuestra paz interna, pues se debe al contexto en el cual nos encontramos inmersos tú y yo. Y este contexto que ha sido muy bien descrito por este término que muy posiblemente has escuchado, que es el término VICA, que vivimos en un mundo que es volátil, incierto, complejo y ambiguo. Volátil porque la única constante es el cambio. Lo sabemos muy bien. Todo es transitorio y todo está cambiando todo el tiempo. Pero también el mundo, la realidad, el contexto es incierto. Por más que nosotros nos hemos tratado de esforzar en predecir el futuro, la realidad es que no sabemos qué va a suceder el día de mañana, no sabemos qué sucederá en 5 minutos, es más, no sabemos qué va a suceder en el próximo momento. Es decir, hay incertidumbre en esta vida. Pero también el mundo es complejo.
está lleno de relaciones, de diferentes puntos que tenemos que considerar. Y cuando hay complejidad, pues también hay ambigüedad. Es decir, hay ciertos matices que tenemos que conocer y sabemos que no todo es absoluto. No hay verdad, falsedad, bonito, feo, sino que siempre hay una tonalidad intermedia. Hay ciertos matices que debemos de conocer para poder navegar con mayor facilidad esta vida. Así que cuando vivimos en un mundo que es volátil, incierto, complejo y ambiguo, pues lo que sucede es que se generan en nosotros tres emociones fundamentales: estrés, miedo y ansiedad. Este estrés, que es la percepción de una amenaza y que la puedo percibir y sentir en el cuerpo, y que en ocasiones bloquea mi capacidad de respuesta ante ese principio de realidad. Pero también surge el miedo, y el miedo al que me refiero aquí es al que le llamo el miedo imaginario o el miedo patológico. Aquel miedo que te bloquea tu capacidad de acción porque no sabes cómo responder a lo que estás viviendo. Y cuando nos bloqueamos esta capacidad de responder de manera intencional, pues nos estamos bloqueando a nosotros mismos esta capacidad de poder experimentar mayor plenitud y mayor paz interna. Y si pudiéramos sintetizar toda esta polvadera de miedos imaginarios, yo te podría decir que podríamos sintetizarlos en dos grandes miedos: miedo al fracaso y miedo al rechazo. Y estos dos miedos que a veces paralizan nuestra capacidad de acción. Pero no solamente experimentamos estrés, no solamente experimentamos miedo, sino que también experimentamos ansiedad. Y podríamos definir a la ansiedad como este miedo al futuro, a la incertidumbre. Como no sé qué va a suceder en el futuro, pues genero cierta ansiedad. Y cuando experimentamos estas tres emociones, miedo, estrés y ansiedad, pues impacta desde luego nuestra calidad de vida, impacta nuestra plenitud personal. Pero ¿qué hacer ante una situación como esta? Y situaciones como estas, estoy seguro que las experimentamos todos los días. Y es ahí donde entra nuestra capacidad de desarrollar nuestra resiliencia. Como te comentaba al principio, podemos definir a la resiliencia como esta habilidad de crecer, de experimentar plenitud, aún en medio del caos y de la dificultad. Es esta capacidad de ampliar nuestra respuesta ante las diferentes experiencias difíciles que vivimos en nuestra vida cotidiana. Y cuando hablo de aumentar nuestra capacidad de respuesta, viene a mi mente esta frase que también muy posiblemente has escuchado, que resume las enseñanzas de Viktor Frankl, una persona que sobrevivió al Holocausto, que es el creador de la logoterapia, y que sus enseñanzas se resumen en esta frase que dice: entre el estímulo y la respuesta hay un espacio. En ese espacio tenemos la opción de elegir nuestra respuesta. Y en la respuesta está nuestra oportunidad de crecimiento y de florecimiento. Es decir, que siempre ante una situación difícil y antes de que respondamos a esa situación, pues tenemos un espacio. Sin embargo, si no estamos plenamente presentes, si no estamos intencionalmente habitando el aquí y el ahora, pues ese espacio es prácticamente inexistente. Y como no tengo espacio entre ese estímulo y mi respuesta, pues lo que pasa es que no tengo opción. Lo que tengo es reacción. Es decir, no tengo libertad de elegir cómo me quiero involucrar con esa experiencia que estoy viviendo. Y lo que hago es que simplemente estoy reaccionando. Y muchos de nosotros vivimos gran parte de nuestra vida
en este ciclo de estímulo, reacción, donde casi hemos perdido nuestra capacidad de procesar la experiencia que estamos viviendo, generar este espacio y poder elegir la respuesta más inteligente ante la dificultad que estamos viviendo. La gran noticia es que a través de la práctica de mindfulness, a través de la práctica de la presencia plena, podemos agrandar este espacio para poder tener mayor elección, mayor opción en nuestra capacidad de respuesta. Y en consecuencia, ampliar y crecer nuestra resiliencia personal. Y en este momento te voy a invitar a reflexionar. ¿Cuál es la capacidad de respuesta que tienes ante las dificultades cotidianas de tu vida? Y voy a compartir contigo cuáles son 5 respuestas que habitualmente tenemos, 3 de ellas sustentadas en la reactividad, en el piloto automático, y 2 de ellas sustentadas en la presencia plena. La primera de ellas es la rebeldía manifiesta. Cuando estoy ante una situación que no me gusta, que catalogo como desagradable, la rechazo. Y mi primera reacción es la rebeldía manifiesta. Es decir, ahí surge la queja. No puede ser que a mí me esté pasando esta situación. Me rebelo ante lo que está sucediendo y lo hago de manera clara y lo expreso. Ese es el primer nivel de respuesta. Pero ese nivel de respuesta está anclado en el piloto automático, en la reactividad. Y después de ese nivel, nos movemos a la negación interna. En la negación interna ya no me estoy quejando, ya no me estoy manifestando de manera tangible en contra de la dificultad que estoy enfrentando, pero no la he aceptado. Y tan no la he aceptado que le estoy negando internamente. Es decir, pienso y siento que yo no debería de estar viviendo esta experiencia. Hay una negación que estoy viviendo en el interior de mi ser y que la puedo percibir a través de mis pensamientos, a través de mis emociones y a través de mis sensaciones. Y después hay un tercer nivel, que es el nivel de la resignación pasiva. No he terminado de aceptar la situación y estoy resignado. ¿Qué significa estar resignado? Que creo que no tengo capacidad de llevar a cabo una acción con relación a este evento difícil que estoy enfrentando. Y por lo tanto, estoy resignándome. Pero la resignación es pasiva, no tiene una capacidad de acción. Así que esta rebeldía manifiesta, esta negación interna, esta resignación pasiva, pues están ancladas en este piloto automático, en esta ausencia de presencia. Sin embargo, cuando empezamos a habitar de manera intencional el momento presente, empezamos a movernos hacia la aceptación plena, que ese ya es el cuarto nivel. Ya he aceptado plenamente la situación que estoy viviendo. Lo acepto porque así es. Punto. Así es. Me despidieron del trabajo. Ya está aceptado. Ahí ya estoy en un nivel de presencia y de intencionalidad. Y la aceptación plena incluye en ella la semilla de la transformación, que es ahí donde me voy al quinto nivel. Y ese quinto nivel es la transformación creativa. Sería imposible transformar algo si no lo he aceptado. Por eso es que la aceptación plena pues contiene esta semilla de la transformación creativa. Y a veces a través de mis acciones puedo modificar esta situación difícil que estoy enfrentando
o a veces no. Pero si no puedo modificar lo de afuera, lo que sí puedo modificar es lo de adentro. Y quizá lo que puedo modificar es mi actitud ante el evento que estoy experimentando. Es decir, no es el hecho, es cómo me vinculo ante ese hecho. Y siempre nos vinculamos ante lo que estamos viviendo a través de nuestra actitud. Y aquí quizá es pertinente definir de manera muy general qué es una actitud, porque todo el tiempo hablamos de actitud. Hay que cambiar esa actitud, o esa actitud no te está funcionando, o con esa actitud no vas a llegar a ningún lado. Pero ¿qué es una actitud? Lo que yo te ofrezco es que una actitud está compuesta de 3 elementos íntimamente relacionados: tu sistema de pensamientos, tu sistema de creencias y tu sistema de valores. Pensamientos, creencias y valores te dan una actitud ante algo. Y tenemos una actitud ante nosotros mismos y tenemos una actitud ante todo y ante todos los demás. Tienes una actitud ante tu pareja, ante tus hijos, ante tu trabajo, ante tu práctica de mindfulness. Tienes una actitud ante esto que te estoy compartiendo en este momento. Y esa actitud surge de este sistema de pensamientos, sistema de creencias y sistema de valores. ¿Qué son los sistemas de pensamientos? Y aquí hago una distinción importante porque generalmente cuando hablamos bajo el paraguas de mindfulness, nos referimos a los pensamientos como formaciones mentales, ¿correcto? Y decimos que un pensamiento no equivale necesariamente a un hecho o a una realidad. Pero cuando estoy abordando la actitud desde esta perspectiva, la definición que le doy a los pensamientos es diferente. El sistema de pensamientos son todas tus convicciones racionales. Es decir, piensas de cierta manera porque ya estás convencido que así es. Sin embargo, un pensamiento se puede modificar. Pero para fines de esta definición, pensémoslo, valga la redundancia, de esta manera. Convicciones racionales. Pero también está tu sistema de creencias. Esas creencias que son tus certezas intuitivas. No estás completamente cierto de que sea así, pero crees que es así. Hay una intuición en creer que algo es de determinada manera. Por ejemplo, tú te conectaste a esta serie de conferencias porque creíste que cada uno de los participantes iba a estar aquí a la hora de su conferencia. Si no, no te hubieras conectado. Creíste eso y por eso estás aquí. Pero también hay un sistema de valores y los valores son nuestras preferencias afectivas. El hecho de que tú estés aquí conectado, si estás en la región de Latinoamérica, es porque valoras más el hecho de estar aquí conversando de mindfulness que estar tomándote una copa con unos amigos o estar en el cine o estar en un restaurante o estar haciendo otra actividad. Tu sistema de preferencias hizo que estuvieras aquí. Es decir, tienes una actitud. Entonces, eso es lo que es una actitud: sistema de pensamientos, de creencias y de valores. Y nuevamente, para no perder el hilo de la conversación, estamos hablando de estas actitudes porque a veces yo no puedo transformarlo de afuera, pero sí puedo transformar cómo me vinculo con eso que estoy experimentando. Y esa manera de vincularme, pues es a través de cambiar mi actitud. ¿Y cómo cambio mi actitud? Pues a través de cambiar o un pensamiento, o una creencia, o un valor. Cuando yo modifico alguno de ellos, se modifica mi actitud ante cualquier cosa, ya sea la actitud ante mí mismo o, como te mencionaba, la actitud ante otra persona. Pero para que yo pueda situarme en esta aceptación plena de la dificultad que estoy atravesando y en consecuencia después transformar esa experiencia, necesito de la presencia plena. Necesito del mindfulness. Porque como te había dicho al principio de esta conversación, mindfulness es la capacidad de habitar de manera intencional el momento presente con una actitud de aceptación y de amabilidad. Esto lo que quiere decir es que no basta con estar presentes, sino que hay que estar intencionalmente presentes
y además con esta actitud de aceptación. ¿Qué significa la aceptación en este caso? La cancelación del juicio de valor. No juzgo. Y como no estoy juzgando la experiencia del momento presente, en consecuencia la estoy aceptando. La estoy aceptando porque tengo la capacidad de observarla, de contemplarla. Y cuando yo observo y contemplo la experiencia del momento presente, tengo una distancia crítica que me permite tener una clara diferencia entre lo de allá afuera y lo de acá adentro. Porque cuando tenemos una dificultad que no terminamos de aceptar, nos confundimos con lo de allá afuera y con lo de acá adentro. Entonces pienso que yo soy mi trabajo, que pienso que yo soy mi pareja, que pienso que yo soy el dinero que gano y no tengo distancia crítica. Y como no tengo distancia crítica, entro en conflicto con mi principio de realidad. Y como entro en conflicto con mi principio de realidad, experimento una emoción negativa y surge el sufrimiento. Pero cuando observo, cuando contemplo a través de la capacidad de mindfulness, recupero esa distancia crítica. Es a través de la observación y de la contemplación que puedo aceptar lo que estoy viviendo. Y otra vez reforzar el tema de que aceptar no equivale a resignarse. La resignación es pasiva. La aceptación es participativa. ¿Por qué? Porque surge de un acto creativo de tu conciencia para aceptar eso y decidir cómo te quieres involucrar con esa experiencia. Y ahí es donde entra la creatividad de tu conciencia. Es ahí donde viene la frase de Viktor Frankl. En ese estímulo y la respuesta hay en espacio. ¿Y qué respuesta vamos a elegir ante esa dificultad que estamos teniendo? Pues la respuesta que consideremos sea la mejor para ese momento. Evidentemente, cada momento es difícil o diferente y por lo tanto la respuesta va a variar dependiendo de las personas que están involucradas, del contexto, de la situación. Pero si yo te ofrezco una invitación, es que elijas una respuesta que no te cause daño a ti y que no le cause daño a las otras personas. Que no te cause daño a ti y que no le cause daño a la otra persona. Y desde ese lugar, poder crecer tu capacidad de resiliencia a través de la observación, de la contemplación, de generar esta distancia crítica, de aceptar el momento difícil que estoy viviendo y desde esa aceptación transformar cómo me voy a vincular a través de cambiar mi actitud o a través de tomar una acción consciente que no cause daño a mí y que no cause daño a la otra persona. Y aquí voy a cerrar con un tema que también considero fundamental. Así como en la práctica de mindfulness nadie la puede hacer por ti, la práctica de la resiliencia nadie la puede hacer por ti. Es una práctica individual. Lo que sí pueden hacer por ti es compartir herramientas, conceptos y prácticas para que tú las puedas implementar y para que tú puedas generar tu propia capacidad de resiliencia. Y esta capacidad de resiliencia, si bien es cierto que surge desde el individuo y surge desde ti, es también importante recordar que es recomendable también tener nuestra propia red de resiliencia. Esa masa, y lo digo en el buen sentido, de personas en las cuales podemos confiar y en las cuales podemos descansar y compartir aquellos momentos que son difíciles para nosotros. Es aquel lugar en el cual yo puedo tomar refugio para descansar y llenarme de energía nuevamente y poder ser más resiliente. Así que con esto me gustaría cerrar. La resiliencia es una habilidad y como toda habilidad la podemos desarrollar y fortalecer. Y esta resiliencia se sustenta en tu capacidad de presencia o de mindfulness.
Y es a través de esa capacidad de presencia que no solamente te conectas con la fuente de la vida misma, que es el aquí y el ahora, porque tu vida siempre ha sido un momento presente. Tu vida nunca ha sido en pasado y nunca va a ser en futuro. Siempre será un aquí y un ahora. Y desde ahí, desarrollar tu capacidad de resiliencia. Y con eso, me gustaría cerrar y abrir el espacio para ver si hay alguna pregunta, algún comentario, alguna inquietud. Estás en silencio, Laura. Sí, perdón. Muchas gracias. Aquí hay una pregunta. ¿Cómo lograr la contemplación de nuestros pensamientos, creencias y valores? De Elizabeth. Gracias por la pregunta. Una pregunta muy pertinente y creo que el punto de partida es desarrollar nuestra capacidad primero de mindfulness, de presencia, ¿no? ¿Y cuál es la herramienta fundamental para ir entrenando a nuestra mente a estar más presente? Pues es la práctica de la meditación. Y de hecho, dentro de las prácticas meditativas, dentro de mindfulness, pues existen las prácticas de meditación para observar nuestros pensamientos, para observar nuestras emociones. Y cuando tenemos esta capacidad de observar, pues lo podemos aplicar a todos los ámbitos de nuestra vida. Y volver a este tema que Lorena mencionaba también, cómo mindfulness está íntimamente relacionado con el autoconocimiento, porque es una herramienta que nos permite abrir esa puerta para tener un profundo conocimiento de quiénes somos y en consecuencia de qué es lo que queremos, porque muchas veces sufrimos porque no nos conocemos. Si nos conociéramos, sabríamos por qué sufrimos y cómo es que se genera el sufrimiento. Sin embargo, a veces no lo sabemos. Pero el punto de partida es esta observación. Y a través de la observación que vamos entrenando, a través de la práctica de mindfulness, pues vamos ampliando este conocimiento de nuestras actitudes, pensamientos, creencias y valores. Muchas gracias. Bueno, muchas felicitaciones y también una pregunta desde el YouTube. Y dice, ¿cómo vincular a la resiliencia con la autoestima? Sí, interesante pregunta también. A ver, la autoestima tiene que ver mucho con cuál es el valor que yo me estoy otorgando a mí mismo y cuál es la capacidad que tengo yo de amarme yo a mí y de aceptarme, ¿ok? Y muchas ocasiones cuando no tenemos esta capacidad de aceptarnos tal y como somos, pues en ocasiones podemos caer en esta actitud de vernos como víctimas constantemente. Y como me veo como víctima, mi capacidad de resiliencia se disminuye. ¿Por qué? Porque pienso que no puedo hacer nada. Así como comentaba los diferentes niveles de responder al principio de realidad, cuando yo me percibo a mí como víctima, estoy en la resignación pasiva, porque me veo yo como víctima y en consecuencia pienso que yo no puedo hacer nada para modificar esa situación. Sin embargo, cuando tomo responsabilidad de mi propio ser, cuando soy capaz de observarme tal y como soy, puedo moverme hacia la aceptación genuina de la situación y de mí mismo y en consecuencia transformarla. Pero la autoestima, si la tengo baja, me voy a victimizar y desde la victimización imposible resolver nada. Claro. Muy interesante, Rafa. Muchas gracias. Hay un montón de mensajes de agradecimiento. Te agradecen desde Uruguay, te agradecen desde España, te agradecen obviamente desde aquí de la Ciudad de México. Y una preguntita que creo que todavía nos da espacio para ella. Nos preguntan qué tipo de práctica específica sugieres para trabajar con la resiliencia. Sí, excelente pregunta también. Y voy a profundizar también en un concepto que Lorena compartió. Ella dijo la práctica PRO, que es hacer una pausa, respirar y observar, pero le voy a adicionar dos pasos más, uno al principio y otro al final, y es una práctica conocida dentro de mindfulness como la práctica DROP. Ante una situación difícil, detente, no reacciones, detente, haz una pausa, respira, lleva tu atención a la respiración para que puedas experimentar un poquito más de bienestar personal, observa tus pensamientos, tus emociones, tus sensaciones y procede. Una vez que me detuve, que respiré, que observé,
tomo una decisión intencional de cómo quiero responder ante esa situación. Práctica drop. Detente, respira, observa, procede. Muchas gracias, Rafa. Qué valiosa práctica que también se puede hacer en cualquier momento del día que se necesite. Y una última preguntita. Dice, factores a cultivar y fortalecer para fortalecer la resiliencia, valga la redundancia. Sí, esta capacidad número 1 de presencia. Segunda capacidad de claramente identificar cuando estás viviendo una situación difícil, en qué nivel estás. O estás en la rebeldía manifiesta, o estás en la negación interna, o estás en la resignación pasiva, o estás en la aceptación plena, o estás en la transformación. Generalmente cuando surge una emoción negativa es porque estamos en estos primeros 3 niveles. O me estoy rebelando ante lo que estoy viviendo, o lo niego internamente, o estoy resignado, pero necesito moverme a la aceptación. Entonces, todo esto surge a través de esta capacidad de presencia. Por eso es que la presencia está tan relacionada con la resiliencia, porque al final es a través de esa presencia que me puedo sobreponer ante la dificultad y aprender de esa dificultad y crecer en el conocimiento de mi ser, de crecer en conciencia y en consecuencia ser más resiliente ante situaciones similares que vaya a experimentar en el futuro. Muchísimas gracias. Pues desafortunadamente ya se nos termina el tiempo, Rafa. Hay algunos otros comentarios, pero te agradecemos de todo corazón todo lo que nos has, ahora sí que iluminado en cuestión de este foco de atención de la resiliencia, porque es una herramienta básica que todos podemos ir cultivando pues, para el mejoramiento y la disminución del sufrimiento, que es la idea del mindfulness. Muchas gracias, Rafa. Gracias por la invitación, un placer. Muchas gracias. Pues vamos a, siguiendo el protocolo de esta presentación, vamos a ir unos momentos al cartel para presentar a nuestro próximo ponente. Gracias.